Pocas cosas habría que agregar a las ya conocidas del doctor López Yepes por nosotros, simplemente en un recuento rápido de su trayectoria académica. Decimos que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la misma universidad, ha sido director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación y vicedecano de Nuevas Enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la Información, también en la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de programas de doctorado, fundador y director de las revistas de documentación de las Ciencias de la Información y Revista General de Información y Documentación, ambas de la Universidad Complutense de Madrid, correspondiente de la Real Academia de la Historia, profesor visitante de numerosas universidades europeas e iberoamericanas, autor de monografías y artículos en revistas científicas en línea de investigación como Teoría e Historia de la Documentación, Evaluación de la Ciencia, Técnicas de Investigación, etcétera. En su haber hay más de 50 tesis doctorales hasta este momento y entiendo que están otras en proceso, ¿no, Pepe? En fin, hemos pedido al doctor López Yepes que él pudiera abordar la temática del sentido terminológico, de apreciar teóricamente cómo se entiende el término información desde la perspectiva de la documentación, o por lo menos los diferentes tratamientos que han dado y cómo ha sido no solo abordado, sino trabajado también en diferentes estudios y desde diferentes formas de análisis, tanto teórico como las aplicaciones de carácter práctico que de ello han hecho. El doctor, por supuesto, estuvo encantadísimo, aceptó, no lo pensó más de 2 veces y dijo que sí, con mucho gusto. De hecho, se regresó de España para poder estar aquí con nosotros ahora. Y bueno, pues para nosotros es un gusto y con el cariño de siempre le damos la bienvenida al doctor José López Yepes y cuando quiera usted avanzar, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por las palabras tan amables de presentación que ha realizado el doctor Ríos y está contribuyendo a quitarme los típicos nervios que cada vez son más grandes cada vez que tengo que intervenir en público. Cuando eres joven no te das cuenta de la responsabilidad, pero ya cuando ya empiezas a ser maduro te das cuenta el miedo que tienes y la necesidad de convencerles a ustedes durante unos minutos. Bueno, en definitiva, les voy a leer un texto muy breve, por supuesto, y no me pasaré, si Dios quiere, del tiempo. Bien, de nuevo feliz en México con ustedes. De entrada expreso mi gratitud al doctor Ríos y mi gratitud a ustedes también por la paciencia que van a tener que desplegar en los próximos minutos. El tema que nos ocupa ahora es capital. Como saben, la información es el núcleo, el leitmotiv de nuestro quehacer. Y la documentación... Perdón, Pepe, déjame un segundito. Déjame acomodar el micrófono de otro modo para que también sea más cómodo para ti. Lo dejamos así, sí. Tú ya puedes leer mejor. Y entonces ya estamos así. Mejor así. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como les decía, la información es el núcleo, el leitmotiv de nuestro quehacer, y la documentación es una de las denominaciones que se atribuyen a nuestro campo de conocimiento, juntamente con el de bibliotecología, ciencia de la información, estudios de la información, etcétera. Yo utilizaré indistintamente cualquiera de estos términos. Por ello siempre reflexionamos en todos los foros sobre la naturaleza de nuestro campo. De los resultados de esta reflexión depende la configuración del profesional, su formación, las líneas de investigación y, en suma, cómo debemos contribuir al desarrollo de la comunidad científica y de la comunidad social. Dedicarnos a estos menesteres nos suele convertir en aventureros del saber. Voy a presentar algunas ideas que espero que sean de utilidad y que someto a la consideración de todos ustedes. La documentación como tal nace en Europa a finales del siglo XIX por obra de un sociólogo llamado Paul Audelet, de nacionalidad belga, que resumió toda su doctrina en un magnífico libro en francés llamado Tratado de Documentación, Bruselas, 1934. Los europeos, y específicamente los españoles, somos tributarios de este personaje, cuyas ideas han venido confluyendo con la corriente nacida en los Estados Unidos y que, como saben, tienen como columna vertebral el fenómeno de la información. Se trata de saber cómo Audelet configuró este concepto, en qué medida se encuentra vigente en nuestros días y también en qué medida ayuda a determinar la naturaleza de la disciplina, de su docencia, de su investigación y, en definitiva, de la configuración de sus profesionistas. En efecto,
El monumental tratado fue el primer libro de estas características y hasta tiempos relativamente recientes apenas había sido estudiado. Existía sin duda una edición facsimilar de 1989 y en la década de los 90 ya apareció una edición en lengua española conjuntamente con diversos trabajos acometidos por autores españoles. Unos años más tarde, Buckland y otros autores norteamericanos parecen haber descubierto la figura de Otlet. El fin del tratado es, leo entre comillas, la exposición general de nociones relativas al libro y al documento, el empleo razonado de los elementos que constituyen la documentación. Pues, en opinión del autor, leo entre comillas, son precisos procedimientos nuevos, muy distintos de los de la antigua biblioteconomía. Pues bien, la mera lectura del índice nos aproxima a su valor y originalidad, lo que podemos resumir en las siguientes notas. 1. Universalidad. Universalidad en el tratamiento del concepto de documentación como nueva disciplina integradora de todos los saberes documentarios, a saber, bibliotecología, archivística, bibliografía, museología, etc. Universalidad en el concepto del documento, término sinónimo de libro, profusamente utilizado en el tratado para designar a todo soporte físico que vehicula un mensaje. Universalidad en lo relativo a la organización institucional e internacional de la documentación. En segundo lugar, el objeto de la documentación es el ser documentado, como el objeto de la lógica es el ser de razón. En tercer lugar, el movimiento documental no parte del ámbito biblioteconómico, sino que se inicia como solución para resolver los problemas de la información de las fuentes en el proceso de la investigación científica. Y en cuarto lugar, la propuesta otletiana se basa en la puesta en práctica de la función informativa como dinamizadora de la información contenida en los documentos. Y finalmente, de tal modo que el documentalista aparece como profesional de la información en contraposición al papel más estático y conservador del bibliotecario de aquellos tiempos. En definitiva, información frente a depósito de documentos. Como decimos, el motor de esta actividad fue la investigación científica y la organización de las fuentes de información para satisfacer las necesidades de información de los investigadores. Por ello, el movimiento documental representa esencial y sucesivamente la institucionalización de los precedentes de la actividad de información de la ciencia y el intento por resolver de modo global el control y posterior acceso a las fuentes. Así, la documentación es en principio una ciencia que se ocupa de los documentos, esto es, de los vehículos sobre los que se transmiten las ciencias, por lo que se dota al saber documental de un carácter instrumental como ciencia para la ciencia. Además, la construcción otletiana de la noción de documentación se basa en la ejecución de un proceso con una fuerte carga informativa, lo que lleva a nuestra disciplina a participar del espectro de las ciencias informativas, es decir, de aquellas que tienen como objeto de estudio un proceso informativo en que se dan los elementos habituales de sujeto emisor, medio, mensaje y sujeto receptor. Pero antes de entrar en el estudio del concepto de información otletiano, recordemos la nueva terminología que surge al hilo de las aportaciones de nuestro personaje. De la lectura del tratado se infieren nuevos términos que enriquecen nuestro campo y que al chocar con otros términos establecidos de antiguo pudieron provocar confusiones. Efectivamente, en su actividad, el investigador ha de nominar con frecuencia los nuevos conceptos obtenidos y en este sentido se revela como creador del lenguaje e introductor de nuevos términos en su campo de trabajo. El investigador nombra y además define los conceptos descubiertos. Nombrar y definir es oficio natural del científico. Nominar ya es hacer ciencia. Los términos, como se sabe, son códigos que denominan a los conceptos, por lo que la terminología se erige en factor esencial para forjar las definiciones. Por otra parte, es evidente que la terminología otletiana se basa esencialmente en los derivados de la raíz doc, a partir de la identificación entre libro y documento como valor universal. El estudio de las frecuencias de los términos hallados en el tratado y realizado por la profesora Ayuso de la Universidad de Murcia, en España, arroja un resultado sorprendente en cierto sentido. No es sorprendente que el término libro ocupe el 42% de todos los términos considerados, o que las frecuencias de documento y biblioteca figuren en torno al 15%. Pero sí llama la atención que el término información tan solo aparezca con un porcentaje del 3%. La razón, en nuestra opinión, es doble. De un lado, porque la raíz doc, como hemos dicho, en todas sus manifestaciones, documentación, documento, etc., comporta ya la idea de información. De otro lado, y creemos que aquí está la clave, Otlet muestra su concepto de información precisamente cuando afirma que, comillas, los principios de la documentación organizada consisten en poder ofrecer informaciones documentadas, universales en cuanto a su objeto, seguras y verdaderas,
completas, rápidas, al día, fáciles de obtener, reunidas por anticipado y dispuestas para ser comunicadas, puestas a disposición del mayor número. Por cierto, principios que, como ustedes pueden ver, gozan de total actualidad. En otro lugar, Otele afirma: llamamos documentación tanto al conjunto de documentos como a la función de documentar, es decir, de informar con la ayuda de la documentación. De los puestos infiere, en mi opinión: 1. La información en nuestro campo solo se considera como tal si forma parte de un documento. 2. Toda documentación es información, pero no toda información es documentación. 3. La función de documentar significa informar al modo documentario. Y 4. De aquí se origina la expresión tantas veces utilizada de información y documentación. Efectivamente, en el movimiento documental, la información aparece siempre como información documentada, es decir, información en soporte físico, o lo que es lo mismo, en forma de documento. De ahí que la documentación se module sobre el documento y sobre la información documental, que comprende dos fases. Una primera fase en que un mensaje se incorpora a un soporte físico constituyendo el documento, y una segunda fase cuando dicho mensaje se libera y se comunica como fuente de información. Por tanto, los conceptos de documento y de información documental son los pilares sobre los que ha discurrido hasta nuestros días la corriente de Otelet y que, en mi opinión, han enriquecido el actual debate sobre el concepto de nuestra disciplina. Veamos a continuación brevemente los rasgos esenciales del documento y de la información documental. El documento o libro, en la concepción otletiana, es un hecho de trascendencia permanente. En él se refleja la rica naturaleza cambiante de nuestro afán, y ha sido y es fuente nutricia del ser humano. Es también camino hacia la felicidad que presta la sabiduría, en la noción medievalista, y objeto de contemplación desde muchas y diversas concepciones. En todas ellas, del documento, del libro, esa gran invención del ser humano, se desprenden distintos aromas. Efectivamente, el aroma del documento, como entidad dinámica, viva y mágica, se manifiesta en un abanico de fragancias, fiel reflejo de cada una de sus funcionalidades. A. El libro documento como objeto de amor y fuente portadora de verdad. En efecto, en su tratado Filobiblion, Ricardo de Bury, obispo de Arara y canciller de Inglaterra, entre el siglo XIII y XIV, decía lo siguiente: ¿la verdad emitida por la voz no perece acaso al extinguirse el sonido? ¿Y la verdad escondida en la mente no es en verdad una sabiduría esotérica, un tesoro invisible? Por el contrario, la verdad que brilla en los libros es aprehendida fácilmente por los sentidos. Se manifiesta por la vista cuando se lee, por el oído cuando se oye leer, y en cierto modo por el tacto cuando se la corrige y se la conserva. En segundo lugar, el libro documento como fuente de alegría y entretenimiento a través de una lectura espontánea, improvisada e inesperada. En tercer lugar, el libro documento como fuente de estudio y hermanamiento con sus autores, con quienes nos fundimos en sus mismos propósitos, y también con los que compartimos sus mismos afanes a manera de antesala de la felicidad que llega por la vía de la sabiduría o saber de salvación. Maquiavelo lo expresaba así en 1513 en un texto muy citado: cuando llega la noche, vuelvo a mi casa y entro en mi biblioteca. Vestido decentemente, entro en la antigua corte de los hombres antiguos, donde, recibido amistosamente por ellos, me nutro de aquel alimento que solo es mío y para el que yo he nacido. No me arrepiento de hablar con ellos, ni de preguntarles por el motivo de sus acciones, y ellos me responden con su gran humanidad. Durante 4 horas no siento tedio ni cansancio, olvido todo cuidado, no temo la pobreza, la muerte no me espanta. A continuación, el libro documento como fuente de reinterpretación permanente según las 3 clásicas variables: la persona que lo interpreta, el espacio geográfico donde se ubica y el tiempo, momento cronológico de la interpretación. En efecto, el acto hermenéutico o de reinterpretación permanente permite el crecimiento de la ciencia a partir del uso objetivo de las fuentes, pero también admite otros matices, como la carga emocional o subjetiva. Esta carga emocional viene vinculada al recuerdo y a los momentos vividos y revividos. Sin embargo, el documento hace posible la capacidad de recordación, pero no el aroma de la vivencia resucitada. Escribe Azorín: si hemos pasado en nuestra mocedad unos días venturosos en que lo imprevisto y lo pintoresco nos encantaban, será inútil que queramos tornarlos a vivir. Del pasado dichoso solo podemos conservar el recuerdo, es decir, la fragancia del vaso. Por lo demás, la reflexión sobre la naturaleza del documento debe ser la base y el punto de partida en el estudio de la naturaleza de la disciplina que cultivamos,
llámese bibliotecología, documentación o ciencia de la información. El documento es el mensaje documentario que se transmite transformado a partir de un mensaje producido con anterioridad hacia el dominio del usuario para colmar su necesidad de información. O de otro modo, el documento es la objetivación de un mensaje en un soporte físico, potencialmente transmisible en el espacio y en el tiempo, y actualizado como fuente para la obtención de un nuevo mensaje. Y ello en el ámbito de un proceso de carácter comunicativo y, en consecuencia, mediante la vinculación con las metodologías propias de las ciencias de la comunicación social. El estudio de la naturaleza de nuestra disciplina, a la luz del cambio documentario, suele identificarse con la repetida frase hacia la búsqueda del paradigma científico. Muchos son los que se afanan en la búsqueda del paradigma, como si se tratara del oro ambicionado por los buscadores de Alaska o por los antiguos descubridores españoles y portugueses. Resulta paradójico pensar que si hasta mediados del siglo XIX la comunidad científica parecía tener claros los conceptos esenciales en torno a las disciplinas del documento, aunque aparecieran separadas, la eclosión de la ciencia moderna, con el incesante aumento de la bibliografía y las crecientes necesidades de información y revolución tecnológica, determinaron nuevas concepciones a partir de las teorías gestadas en Norteamérica y en Europa. En todo este itinerario destaca un denominador común: el término información. La palabra mágica, la palabra temible, ¿es un término polisémico? En todo caso, un concepto de contornos harto ambiguos, de universal consideración y, en consecuencia, de dificultosa definición. ¿Pero qué es la información? Tengo que contestar a esta pregunta. A efectos de esta intervención y desde el ámbito comunicativo, información es, como indica su etimología, la acción de dar forma a algo. Por extensión, podemos proponer que informar es dar forma a un mensaje de un modo determinado para su transmisión a través de un medio determinado. Ello permite considerar la información como un modo de adecuación de un mensaje transmisible a través de un medio de difusión individual o colectiva. Pues bien, son modos informativos y disciplinas consecuentes, por ejemplo, el periodismo, la comunicación audiovisual, la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas, la documentación. Y son medios informativos la prensa, la radio, la televisión, la valla publicitaria, Internet, la voz, como en este momento la estoy utilizando como medio. En suma, biblioteconomía, documentación, ciencia de la información serían un modo de informar a través de diversos medios, lo que comporta que en su desempeño tiene lugar un proceso informativo documental en el que se produce una información que podemos calificar de información documental. Y a mayor abundamiento, podríamos completar esta noción afirmando que en nuestra disciplina se trata de una ciencia social, informativo-comunicativa, que tiene como objeto de estudio un proceso informativo que consiste en la retención, recuperación y transformación de mensajes producidos en procesos e informaciones anteriores. Estos mensajes se comunican transformados como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la acertada toma de decisiones. La nueva información producida se llama información documental o fuente actual de información a partir de la potencialidad consustancial a los mensajes conservados en cualquier lugar o tiempo. Si la información contingente es información de lo que pasa, la información documental es información de lo que queda. En la película Notting Hill, si me permiten esta pequeña pausa, recordarán ustedes que Julia Roberts, esta famosa artista en la película, se enfada muchísimo cuando observa que los paparazzis están esperando a la puerta. Y Hugh Grant, que es el protagonista, le dice que no es para tanto, que mañana nadie se acordará de ello. ¿Y qué contesta ella? Para ti no tiene importancia, todo esto no ha pasado, pero cuando alguien tenga que hablar de mí, se verán los archivos de la prensa y yo de nuevo volveré a ser noticia. Eso es la documentación, información congelada, retenida en el tiempo, pero siempre en un estado latente que permite que vuelva a ser convertida de nuevo en noticia y por tanto en fuente actualizada para producir nuevas informaciones. Establecido, pues, que el objeto de la documentación es un proceso informativo de naturaleza peculiar, observemos que el mismo se basa en la simple estructura de cualquier proceso informativo, a saber, el sujeto emisor, el mensaje, el medio y el sujeto receptor. En el caso del proceso informativo documental, esto es, el proceso basado en la recuperación y transmisión de información producida en procesos informativos anteriores, el sujeto emisor tiene una triple versión.
El sujeto que incorpora un mensaje a un soporte físico, es decir, cuando construimos un documento, somos los primeros sujetos emisores de un proceso documental. El profesionista que trata dicho mensaje y el que lo comunica. Pueden ser la misma persona. El mensaje es el documento como fuente de nueva información. El medio es la unidad de información, llámese archivo, biblioteca, museo, etc. Y el sujeto receptor es el usuario. A veces lo llamamos usuario, a veces lo llamamos investigador, etc. Concluyamos esta reflexión afirmando que las tareas propias de la biblioteca, el archivo o el museo se asimilan a lo acabado de exponer con las naturales diferencias en cuanto a sujetos emisores, mensajes documentarios, medios y sujetos receptores. Con ello deseamos postular que las tres disciplinas se basan y son sencillas variantes de un mismo proceso informativo. Con esto trato de responder a esa permanente duda que tenemos a la hora de diferenciar estas tres grandes actividades. Con esta afirmación se produce la integración de todas estas variantes en una única disciplina a la que podríamos denominar ciencias de la información documental. Finalmente, la bibliotecología, documentación, etc., no es una disciplina transdisciplinar, como suma de disciplinas del documento. La unificación en una sola disciplina la llevó a cabo Audelet en su momento. Experimentó fragmentaciones conceptuales, pero se ha reunificado de nuevo merced al proceso informativo documental como objeto único de estudio. Esta disciplina debería llamarse propiamente, como he dicho, ciencia de la información documental, ya que la expresión ciencia de la información, aunque se está imponiendo en Iberoamérica, no define qué tipo de información concreta manejamos. En fin, estoy terminando ya. Y como corolario final, ¿qué es un bibliotecario, documentalista o profesional de la información? Creo honestamente que en estos momentos trasladar la información seleccionada y evaluada al usuario es nuestra tarea primordial, lo que implica el conocimiento lo más exhaustivo posible de esa información, el manejo eficaz de las herramientas de conserva y recuperación de la información y el desarrollo de técnicas de investigación capaces de desarrollar las nuevas ideas obtenidas en pro de la innovación en la sociedad. En nuestro campo deberíamos dar ejemplo. Por favor, simplifiquemos la terminología que manejamos. Seamos cuidadosos en la recepción de términos sin una base clara conceptual. Definamos con rigor las líneas de investigación. Desde estos presupuestos, postulamos que la misión del profesionista de la información consiste en sumar contenidos con valor añadido, es decir, contenidos rigurosos, científicos, en su connotación de veraces y profundos, y con el valor añadido de ser convertidos en fuente de nuevos contenidos. En el espacio de la información científica, sin perjuicio de derivar hacia contenidos profesionales o de menor calado, el papel del bibliotecólogo documentalista es consciente de que toda acción a favor de la veracidad de los contenidos repercute en los contenidos del resto de las disciplinas. Ya unas consideraciones finales, como resumen: la información es el núcleo y fundamento de la disciplina que cultivamos. Sin embargo, recordemos que es también objeto de otras disciplinas. La documentación es el origen y fundamento de la gestión de información en Europa a partir del movimiento doctrinal iniciado por Audelet. En tercer lugar, el Tratado de Documentación es la obra capital que define dicho documento. Se caracteriza por las siguientes notas: universalidad y puesta en práctica de la función informativa dinamizadora del contenido del documento. Creo que esta es la gran aportación de Audelet: convertir lo que aparentemente era estático, el documento en la estantería, el libro en los anaqueles, sino extraer la función informativa que implícitamente lleva todo documento. La documentación es una ciencia informativa por su objeto, y por ello se vincula al frondoso tronco de las ciencias de los procesos comunicativos. Aquí estoy postulando una relación con las ciencias de la comunicación, que me consta que no siempre existe, y que a veces caminan cada una por su lado. El concepto integrador audeletiano no pudo mantenerse, y juntamente con otros factores ha dado pie a la existencia todavía actual de un conflicto terminológico conceptual que afecta a las ciencias que tratan del documento y de la gestión de la información. El término información no es especialmente utilizado por Audelet. Cuando se refiere a él lo hace mediante la expresión información documentada, siendo la información un elemento implícito en todos los términos que contienen la raíz doc. El documento es el mensaje documentario que se transmite transformado a partir de un mensaje producido con anterioridad. El mensaje en el documento se transmite en el espacio y en el tiempo, convertido en fuente de información para obtener otra información. La documentación es una ciencia social, informativo-comunicativa, que tiene como objeto de estudio un proceso informativo. No les aburro más, antes lo he dicho. La nueva información producida se llama información documental, o fuente actual de información a partir de la potencialidad consustancial a los mensajes conservados en cualquier lugar o tiempo.
El proceso informativo documental preside las tareas de los archivos, de las bibliotecas, de los centros de documentación, de los museos. El proceso es común como objeto de estudio de todas las ciencias del documento, y tan solo se dan las lógicas variaciones en la consideración de los sujetos emisores, la naturaleza de los documentos, la diversidad de las unidades de información y la naturaleza de los usuarios. La misión profesional de la información, la misión del profesional de la información consiste, ya termino, en sumar contenidos con valor añadido, es decir, contenidos científicos en su connotación de veraces y profundos y con el valor añadido de ser convertidos en fuente de nuevos contenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José López Yepes. Me parece que hemos escuchado un documento magnífico en términos teóricos, en términos de resumen, en términos de aportación, y creo que será un documento que podría darnos para discusiones todavía más amplias. De momento, yo no quisiera dejar ir al doctor López Yepes sin que alguno de ustedes le quisiera hacer alguna pregunta. Así que, sí. Salvador, le pasan el micrófono, por favor. Que conste que este tiempo es a costa de su café, pero vale la pena, ¿no? Para dialogar con el doctor unos 5 minutos más. Yo no quiero perder la oportunidad de tener el privilegio de uno de los teóricos de la documentación europea, pero siempre he tenido esta inquietud de preguntar tanto a él como a todos los que conforman la Escuela Europea de Documentación, ¿por qué, si vamos a ser precisos a la hora de definir el lenguaje formal que caracteriza una disciplina como es la documentación, y Paulo Tle en su tratado lo definió como documentología? En España se usa indistintamente el término documentación para referirse a la disciplina como documentación para referirse al objeto. Entonces, ¿no cree usted que debíamos de entrar al debate de que definir bien clara la disciplina como la ciencia de la documentación, basado en la teoría del documento de Paulo Tle, que es muy válida, y evitar esta confusión entre el objeto y la disciplina? Bueno, yo he señalado que hay un conflicto terminológico conceptual, y es muy difícil evitarlo. El nombre de este instituto, Bibliotecología y Estudios de la Información, el nombre de la Escuela de San Luis Potosí, Ciencias de la Información, la licenciatura en la Universidad del Estado de México, en Toluca, Ciencias de la Información Documental. O sea, tenemos un auténtico conflicto. El propio Tle, yo creo que dio pie al conflicto. Él hablaba de bibliografía, ¿se acuerda? Instituto Internacional de Bibliografía, después se llamó Federación Internacional de Documentación, lamentablemente ha desaparecido. Entonces, el conflicto terminológico va a durar mucho. El profesor Rendón dirige un grupo de trabajo del que yo privilegiadamente formo parte, donde tratamos de consensuar ciertos términos. Pero no digo que sea una batalla perdida, pero es que es muy difícil. En Italia se llama beni culturali, en fin, el caso es impresionante. Pero yo, a salvo de este problema terminológico, que naturalmente es muy importante, porque cuando no sabemos denominar los conceptos, la posibilidad de embarullarlos es muy grande. Pero quitando el conflicto terminológico, yo sí veo con absoluta claridad que la documentación, llamémosla como la queramos llamar, tiene por objeto de estudio un proceso de carácter informativo, que ese proceso es común. Yo aquí les he propuesto a ustedes 2 o 3 cosas más o menos revolucionarias. No solamente el concepto del documento, el concepto de la disciplina, el que archivología, bibliotecología, etcétera, son las mismas disciplinas en realidad, y que solamente varían en los matices de los elementos del proceso. Pero no soy capaz de solucionar este problema terminológico, sinceramente. Yo diría que varía en el objeto de estudio. En esas 3 disciplinas, museología, archivística o archivonomía y bibliotecología, en todas se da un proceso de carácter informativo. Esto parece evidente, y que apelar a esos elementos, que eso nos lo ha traído la ciencia de la comunicación, lo de sujeto, emisor, mensaje y medio, me parece que es una solución estupenda. Es más, en España los legisladores, por así decirlo, colocaron esta enseñanza en una facultad de comunicación. No sé,
es curioso, sí, una facultad de porque el profesor de Santos y el profesor Alfonso Nieto, que en paz descansen los dos, creían que la documentación era una disciplina informativa. Y por eso empezamos ahí. Nosotros sí que tenemos ese maridaje entre bibliotecología, por así decirlo, y ciencias de la comunicación. Y de hecho, el profesor Marcos, mi colega y amigo que está enfrente, y yo damos clase de bibliotecología para periodistas, para publicitarios, etcétera, etcétera. Cierto que en la doble versión, formación de usuarios y también fundamentos teóricos. Salvador, este es un problema. Y siempre debatimos lo mismo, ¿no? Pero el problema terminológico es muy difícil. Bueno, se convierte en una rutina. Definamos bien qué cosa es el objeto, qué cosa es la disciplina y cuál es la actividad que se realiza. Bueno, si porque tenemos en esas tres distinciones yo creo claro el objeto, ya sabemos lo que es la disciplina y cuál es su actividad. El problema es cómo denominar a todo eso. Sí, para mí es el único problema ya, ¿eh? Ocurre lo mismo con bibliografía. Se le llama bibliografía al objeto y se le llama la disciplina, existiendo un término que se llama bibliografología, que etimológicamente responde a una ciencia bibliográfica, y la confunden con el producto, con el objeto, que es la bibliografía. Pues ya que ha salido el tema de la bibliografía, diríamos que la bibliografía, la bibliografía se entiende como desde dos escuelas, la anglosajona, donde es todo, una especie de bibliología, y de la escuela alemana y de Malclé, francés, que es simplemente el estudio de los repertorios. Bibliografía, en el sentido germánico y el sentido francés y el sentido español, es simplemente la ciencia de los repertorios. ¿Y qué es un repertorio? Pues un producto de la actividad documental. Que no salga de aquí lo que voy a decir, pero si desapareciera la bibliografía como disciplina, no pasaba nada, porque estaría englobada dentro de toda la tarea de la documentación. Pero yo no soy quien para sugerir eso, sobre todo porque puede haber profesores de bibliografía en esta sala. Pero la bibliografía es la ciencia de los repertorios, y un repertorio es un producto de la actividad documental. Pero ¿qué pasa? Que en España la primera cátedra que se organiza relacionada con el documento se llama bibliografía, que esa cátedra se forja a mediados del siglo XIX en la Escuela Diplomática, que mi maestro, el profesor José Simón Díaz, ya fallecido lamentablemente, era catedrático de bibliografía. No le voy a decir yo al doctor Simón Díaz que quite la palabra, ¿no? Evidentemente, pero desde un punto de vista frío, pues la bibliografía es eso. Que es mucho, pero es eso. Pongo esto como ejemplo de que en cualquier tema que nos metamos de carácter terminológico acabamos embarullándonos. Yo acabo de saber ahora que bibliografía, porque tú lo has dicho, también se dice pues me acabo de enterar ahora. Cada día me entero. No, pero bueno, pero si es lo que pasa con, bueno, ya he terminado. Es lo que pasa con la bibliometría, que tú eres un gran experto. Bibliometría, infometría, etcétera, etcétera. A veces creo honestamente que inventamos palabras, cosa que no se hace en las disciplinas clásicas y tradicionales, en historia, en derecho, perdón. No, está muy Pero bien. es muy interesante. Yo emplazo públicamente al doctor Rendón, que ha pedido la palabra y que lamentablemente ya no voy a poder darle, Salvador, al propio José y demás colegas que estemos interesados en la temática, que continuemos el debate en un foro y en un esquema de diálogo abierto como es el que hemos querido instaurar. Y quiero reiterar mi agradecimiento por esta magnífica pieza de trabajo intelectual que nos ha propuesto el doctor López Yepes. Agradecer a ustedes el diálogo con que nos acompaña y nos sigue. Y quiero pedirles por favor que le brindemos un fuerte aplauso. Y que nos den unos minutos para hacer el cambio de mesa y continuamos. Muchas gracias. Sí, por favor. No, simplemente quiero decirles que el texto está a su disposición, si alguno lo requiere. Gracias. No, gracias a ti, Pepe. Espérame, Pepe.